nosotros nos ponemos a pensar, y mi papá está acá, ¿no? Entonces, pues, perdón, papi, pero a uno lo crían con mucho cariño, pero a veces le meten cosas que de pronto no le sirven. Y uno sin voltear a mirar en juicio, tiene que aprender de que cuando ya uno crece, hay cosas que se tiene que sacar de la cabeza, ¿verdad? Entonces, ahí va el chiste, ¿no? Entonces va el papá y Juanito van para el colegio, el papá se da cuenta que no están hablando, ¿no? Y entonces le dice, bueno, Juanito, por buscar conversación, Juanito, ¿tú qué quieres ser cuando grande? Y Juanito le dice, pues papá, un desgraciado. Y él, ¿cómo así, Juanito? ¿Tú cómo que quieres ser un desgraciado? Y él, pues papá, lógicamente yo quiero ser un desgraciado porque tú te la pasas diciendo, mire ese desgraciado se compró una casa, mire ese desgraciado se compró el Ferrari, mire ese desgraciado se fue de vacaciones, pues papá, yo quiero ser un desgraciado. Ahora, entonces, pues hoy vamos a empezar a tener cómo vamos a volvernos unos desgraciados como Juanito, ¿no es cierto? Y realmente el chiste es chistoso, pero al punto de que, y nosotros acá todos venimos de comunidades latinas y muchas veces con la mejor de las intenciones, pero basados del miedo le enseñan a uno que ser millonario pues no es tan bueno, que la gente millonaria es mala, o que, por ejemplo, tener ambición es malo. Y eso es algo que nosotros tenemos que quitar, porque realmente hay una situación que es una mente creativa, y esa mente creativa vive en el inconsciente, y el inconsciente es tan poderoso que solamente nos va a dar lo que nosotros no solamente tomamos conscientemente como bueno, sino que sentimos como bueno. Entonces, cuando nosotros nos estamos repitiendo constantemente que los ricos son malos, que la ambición es negativa, pues nuestra mente realmente es tan buena con nosotros que no nos va a dar cosas que nosotros percibimos como malos. Entonces, eso es algo que vamos a empezar a trabajar. Y la razón por la cual yo quiero empezar con esta cuestión, ya ustedes saben que soy abogada comercial, pero yo les quiero contar cómo yo llegué a trabajar con la estructura comercial. Yo en realidad empecé mi carrera con el estudio del patrimonio cultural. Yo empecé a estudiar qué símbolos hacían una cohesión que la gente se sentía identificada como comunidad, ¿no es cierto? Uno, por ejemplo, yo soy colombiana, uno va al Museo Nacional y hay cosas, al Museo de la República, todos sabemos el Poporo y te crea identidad. Cuando yo empecé en la escuela de Derecho, naturalmente me fui yendo hacia la parte de propiedad intelectual, porque pues están relacionadas, hay cosas que cohesionan y en que termine en marcas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿qué es una marca? Una marca es un indicador de la fuente de los productos y servicios. Entonces, y pues bueno, yo estaba más jovencita, no sé qué, entonces claro, los trademarks son sexys, ¿no? El logo es sexy, la foto en ese momento, cuando yo empecé a trabajar con marcas, estaba el boom del Farm Bill, y era el boom del CBD y pues obviamente el Instagram, el Facebook y toda la cuestión y todo, y yo atendí muchísimos clientes que hicieron en efecto marcas muy sexys. Fue una ola y se creó muchísimo dinero, pero así como se creó, fue una espuma que bajó y fue tan rápido y como tan evidente que me hizo cuestionarme por qué está pasando esto. Y me di cuenta que yo no podía responsablemente representar a mis clientes solamente en la parte de marcas, porque la marca es un puente. Y lo que pasa con un puente es que uno lo camina, pero llega a un destino. Entonces, cuando yo tengo una marca y la gente comete este error, y ahora quiero, por favor, decirles a todo el mundo, todos somos un proceso. Ustedes probablemente van a descubrir que están cometiendo ciertos errores y la idea de nosotros en ningún momento es hablar desde un punto de superioridad, sino simple y llanamente saber que todos estamos en un punto de proceso y que lo importante es moverse. No se dejen engañar en la trampa de que el cambio que necesitamos hacer es tan masivo que mejor ni para qué. Eso es como el cuento de que no, es que como yo no puedo ir al gimnasio una hora toda la semana, pues no importa, entonces camine, vamos a comer. No, ¿ok? No importa hacer cambios masivos, la vida está constituida de pasos y lo importante es tomar el paso de hoy y mañana va a llegar. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que uno abre su empresa al zombies y lo siguiente que piensa, y eso es todo el mundo, no se sientan mal, el logo. El diseñador, lo siguiente, el domain y lo siguiente, el Instagram y vámonos para el live. Y resulta que eso sí funciona, eso funciona para atraer a las personas. La cosa es que yo paso el camino
y voy a conducir a la gente a mi entidad. Y lo que sea mi entidad es lo que la gente va a ver. Y entonces, si mi entidad está organizada y mi casa está organizada, yo voy a tener la capacidad. Si no, pues no. Esto es una clase y cada clase tiene un objetivo. Mi objetivo, después de que ustedes terminen el módulo legal, es que nosotros vamos a tener la capacidad de conectar la intención original que nos motivó para abrir el negocio con la realidad concreta creada por las acciones o las inacciones. Y eso es algo muy importante y vamos a empezar por ahí, ¿no es cierto? Cuando yo hago algo, tengo una consecuencia, pero cuando yo no hago algo también, no hacer también es hacer, lamentablemente. Entonces, vamos a empezar por ese lado. Yo trabajo con emprendedores absolutamente todos los días de mi vida. Y en realidad uno le pregunta a la gente, ¿tú por qué quieres abrir tu propio negocio? Y la gente da respuestas como, porque yo quiero tener la libertad de manejar mi tiempo, porque yo quiero tener una libertad financiera, porque yo tengo tal idea y quiero hacer esta actividad comercial, pero yo quiero proteger porque no tengo miedo que me demanden, o que qué pasa si mi empresa fracasa y hay deudas, yo no quiero arriesgar mi casa. Bueno. Entonces, realmente uno va a caer en estas dos categorías y aquí viene una sorpresa que es muy chévere y aquí hay más abogados y me van a entender, ¿no? La cuestión. Cuando uno va a la escuela de Derecho, uno va a aprender un lenguaje, ¿no es cierto? Y si uno practica en realidad con intención de servicio, que es la manera en que yo practico, yo no practico para usar palabras grandes y sorprenderme de mí misma, ¿no es cierto? Entonces uno se da cuenta que esas palabras técnicas que tienen un sentido legal y que tienen unas definiciones reales son muy prácticas, se crean porque hay un proceso histórico que motiva a que se generen unas reglas del juego. La ley comercial es muy práctica. La ley comercial está creada y diseñada simple y llanamente para poner unas reglas del juego y para que se mueva el dinero. Entonces, cuando la gente a mí me dice, no, pero es que a ponerme a hacer las formalidades corporativas, eso es una cosa muy complicada, mi respuesta es, no se dejen engañar por la terminología. Cuando uno habla de liability, eso es simplemente responsabilidad. Hay un concepto que en los casos, yo no sé si ustedes se acuerdan del caso, res ipsa loquitur, oh my God. Entonces, eso uno escucha y uno dice como, oh, wow, qué elegancia. No, eso significa que las cosas no pasan porque sí. El caso que a uno le enseñan, no sé, Dan, ¿ya te acuerdas? El que uno va caminando por la calle y cae un florero, bueno, el florero no se cae al cielo. Alguien lo puso mal, alguien lo empujó, una causa-consecuencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Hay una evolución práctica del asunto y aquí es donde va a ser como, digamos, la masa de la clase. Hay una evolución práctica del asunto en donde se crea una necesidad del gobierno, que el gobierno, las leyes son la forma de comunicación que tiene el gobierno con nosotros, eso simple y llanamente. Es un método de comunicación, es un lenguaje. Pero ¿qué sucede? Hay una necesidad de balancear dos cosas que son muy importantes. Este concepto de que hay una responsabilidad civil y que si yo, por ejemplo, empujo a una persona y esa persona se cae, yo tengo que volver a esa persona a su posición original porque yo hice algo y hubo una consecuencia. Y no es justo que la consecuencia la experimente la otra persona cuando yo fui la que hizo la acción, ¿no es cierto? Entonces tenemos esto por este lado. Y por el otro lado, tenemos esta problemática de que no podemos penalizar a la persona que está teniendo la audacia de arrancar un emprendimiento y que si algo sale mal por esta situación que nosotros tenemos de causa-consecuencia, esa persona pierda hasta la ropa y nosotros, o sea, tengo una persona donde se pierda la casa, el carro y toda la cuestión. Entonces, ¿qué sucede? Como les vengo diciendo, la ley corporativa es tan práctica que desarrolló algo que es un concepto maravilloso. Es una ficción legal y es hacer una tercera persona, ¿no es cierto?, que va a separarme a mí, ¿no? Pero es una ficción y va a ser mi avatar. Como quien se vio la película del Avatar, ¿no? O sea, entonces el fulano y entonces se conecta, más o menos. Entonces, ¿qué sucede? Literal.
Yo creo mi avatar y lo puedo crear, cosa que es también maravillosa, lo puedo crear, ahí sí con el cuento, individual y en colectivo. Lo puedo crear yo solitico o yo puedo tener unos socios y lo que es bello, ese avatar, como va a tener unas reglas, esos socios y yo vamos a tener también un encuentro de la mente, ¿no es cierto? Vamos a tener unos acuerdos por los cuales nosotros vamos a manejar ese avatar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se crea una separación y esa separación, primero, necesita unas formalidades y segundo, necesita un espacio. Si se fijan que cuando uno habla de liability, no, liability simple y llanamente es que uno crea un avatar y como es una ficción legal, que es una tercera persona, yo la debo tratar como tal. Entonces, ¿qué separa a mi avatar? Imagínense, de ahora en adelante todas sus empresas son azules como el man del avatar y tienen six-pack también. Entonces, ¿qué pasa? Esta empresa, este avatar, se conecta a ustedes, ¿no es cierto? Pero necesita espacio. Necesita espacio. ¿Para qué? Para que se pueda habitar en ese espacio una cosa que es maravillosa, que se llama el velo corporativo. ¿Qué es el velo corporativo? El velo corporativo es lo que a nosotros nos va a permitir tener esa libertad y esa protección. Y ahí yo quería compartirles una cosita, ¿no? El éxito se puede medir de muchísimas formas, pero yo llevo años de práctica en darme cuenta de que a veces la gente piensa que el éxito es un dinero, el éxito es tener salud, pero muchas veces la gente no pone dentro de los indicadores de éxito lo que es la paz. Y resulta que yo puedo tener dinero, pero si no tengo paz, no creo que eso se sienta como éxito. Bueno, pero mira, tú puedes tener tiempo y no tener paz porque de pronto no estás facturando. ¿Sí me entiendes? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes esta separación, tienes una claridad, tú puedes tener paz. Dice la ley, mientras el velo corporativo está intacto, ¿no es cierto? Las deudas o los problemas legales que tenga este avatar, mi empresa, ¿no es cierto?, van a mantenerse dentro de la empresa y no me van a tocar a mis propiedades o a mí como individuo. Pero fíjense que el quid del asunto está mientras el velo corporativo esté intacto. Entonces, eso es muy importante. Eso quiere decir que esto es condicional, que esto no es un absoluto y que no se puede abusar, que se puede romper. O sea, es duro de romper, pero existe la posibilidad de romper. Entonces, si yo soy un empresario responsable, ¿cuál es mi siguiente pregunta? ¿Cómo se rompe el velo corporativo? ¿Para qué? Para saber qué no hacer, ¿no es cierto? Entonces, el velo corporativo se mantiene como una pared de cristal y se necesitan 3 cosas para mantenerlo. Número 1, una separación financiera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo mi idea, la encarno, voy al Zombies y abro mi LLC o mi corporación, ¿no es cierto? Lo siguiente que hago, siempre lo siguiente que hago, me arrodillo al rey, voy al IRS y le digo, señor IRS, necesito que me dé un número de identificación tributario. ¿Por qué? Porque cuando uno nace, las empresas son como los hijos. Cuando uno le nace el hijo, le asignan su Social Security. Entonces, cuando nos nace una empresa, organizamos una empresa, ¿no es cierto?, nosotros vamos y pedimos también un número de identificación tributario. Después de que nosotros hacemos eso, lo siguiente que dicta el estatuto es que nosotros tenemos que hacer una reunión organizativa. ¿Para qué? Para dictar cómo es que se va a gobernar esa entidad. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace con un documento. Cuando nosotros tenemos una corporación, se llama un Shareholders Agreement. Cuando nosotros tenemos una LLC, se llama un Operating Agreement. Mucha gente me dice, pero si soy solo yo, voy a hacer una reunión. Le digo, sí, reúnase con su empresa, reúnase con su avatar. Usted tiene que manejar su empresa, no como la empresa que usted tiene.
Usted tiene que manejar su empresa desde el día 1 como la empresa que quiere tener. Usted quiere ser una empresa exitosa, seria, desde el día 1. Una empresa exitosa y seria tiene unos estatutos. Una empresa tiene un documento, no solamente un zombie. Y by the way, uno se registra y después tiene que cada año hacer un reporte anual porque esa es la otra, ¿no? Eso no es por siempre. Pero, entonces, uno hace su acuerdo operativo, hace su shareholders agreement. Acuerdos hay que hacerlos, hay que redactarlos, hay que entenderlos. ¿Cuál es el peligro de las formas? El peligro de las formas no es de que estén mal hechas. Generalmente esas formas están semicorrectamente hechas. Es que la gente ni siquiera las lee, no entiende lo que está haciendo y a veces no las firman. Yo quiero que todos los que están acá que piensan que tienen un operating agreement cuando lleguen a su casa, vayan y miren a ver si lo firmaron. Es más, si todos lo firmaron, porque muchas veces lo firma uno y no lo firma el otro, y nos damos cuenta en el litigio que nosotros no tenemos un operating agreement firmado. Y firmar cosas cuando no se la estamos llevando bien es súper chévere. Vaya y trate de arrancarle una firma al fulano con el que usted se está peleando. A ver, y ojalá sea su primo y miren a ver cómo va a ser la Navidad de chévere. Entonces, eso hay que hacerlo en el momento. Ahora, ¿qué es otra cosa que es muy, muy importante de tener en cuenta en esos operating agreements, en esos shareholders agreements? Todo el mundo el día de la fiesta está contento y está abierto a discutir todo. Ese es el momento de hablar de cómo nosotros podemos desvincularnos en caso de que nosotros nos queramos desvincular. Y lo más importante es cómo es que vamos a hacer el avalúo de esa empresa en el momento. Porque yo les digo una cosa, lo más problemático no es no tener plata. Lo más problemático es tener plata para repartir. Entonces yo le digo a la gente, mire, ¿qué tal les vaya bien? ¿Qué tal les vaya bien? Y se tengan que separar, mejor dicho. O sea, separe un pedazo de pan, uno lo separa, un lingote de oro, ni por nada. Entonces, pongan a ver cómo exactamente es que van a hacer un avalúo de la empresa, cómo es que van a repartir. Yo he tenido gente que me trae operating agreements y es súper elegante, eso sí, divino, y además de papel grueso y todo, y no dice por ningún lado cuál es el porcentaje de cada miembro, y uno dice, bueno, no, pues divino, pero pues ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cuánto es que es cada dueño? Otra cosa, la empresa nace de una idea, después se encarga y después se organizan los recursos. Los recursos no son los ingresos que va a producir la empresa. Eso va después, cuando la empresa se socialice. Los recursos es con qué yo arranco. Yo arranco con nada, con ganas, ¿verdad? Póngale un precio, una mesa, un computador, una cosa. Con lo que usted arranque, usted declara con qué arranca, más si tienen socios, ¿no es cierto? Usted es clara con lo que arranca, lo ponen en un papel, ¿no es cierto? Y eso tiene que estar representado en los libros. Ahorita yo les presento a María, ya ahorita, pero eso tiene que estar representado con unos libros, ¿cierto? Si usted solamente arrancó con aspiraciones y buenas intenciones, pues bueno, su libro arrancará pues así. ¿Qué le vamos a hacer? Pero por lo menos tienen que declararse y si son socios, tienen que declararse de que se recibió ese capital de inversión y que las dos personas están ok en que esa va a ser la contribución que representa lo que se necesita para que haya un respaldo del porcentaje que cada uno tiene. Entonces, después de ahí, vamos a ir a lo que viene siendo la consistencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la consistencia? La consistencia es hacer las cosas de la misma manera para todo el mundo. Y aquí vamos a hablar de una cuestión. Ya hablamos de una primera vinculación, que es cuando los socios se juntan y decimos, bueno, listo, aquí nosotros hacemos unas empanadas bravísimas, vamos a abrir una LLC y vamos a hacer las mejores empanadas. Listo, hágale pues. Y entonces, ya hablamos de que existe la posibilidad de que nosotros como dueños nos desvinculemos, ¿no es cierto? Entonces, de la idea, encarnamos, solucionamos cuáles son los recursos, qué es lo que tenemos, y vamos a ir al paso número 3, que es vamos a socializar el avatar,
¿cierto? Ya lo tenemos listo, conectado, el tipo ya aprendió a caminar, sale. Va a tener unas relaciones internas, porque es un organismo, no sé, si tenemos unos empleados, unas cuestiones, y unas relaciones externas. Entonces, nosotros tenemos que tener nuestros acuerdos internos, el Shareholders Agreement, el Operating Agreement, y vamos a empezar a vincularnos. Y la gente dice, no, pero yo no voy a tener empleados. ¿Cómo si usted luego no va a trabajar? O sea, no, o sea, va a dejar su avatar muerto. No, señor, si soy solo yo con yo, solo yo con yo. Tengo dos sombreros. Yo soy dueña y yo soy empleada. ¿Por qué? Porque precisamente en esta belleza del velo corporativo, en donde nosotros creamos un espacio, tenemos que conectarla. Porque tenemos que, ¿cómo va a fluir de mí para mí si estamos hablando de que tiene que haber un espacio y yo tengo que tener una cuenta para mi compañía y tengo que tener una cuenta para mi persona? ¿Cómo? Y ahora, ¿cómo? De dos maneras. O distribuyendo las ganancias de nuestra actividad comercial o por el sueldo de mi trabajo. Siguiente, yo soy empleado de mi empresa. Y vean a ver qué tal es el patrón, porque yo tengo mucha gente que yo digo, si yo tuviera ese patrón, me voto. Miren a ver si se están dando vacaciones, si se están dando tiempo de trabajo, eso es otra cosa, porque bueno, eso es otra clase de malos mi mal patrón, soy mi peor jefe. Vamos después a ir al siguiente situación que puede ser bastante problemática, los empleados. Nosotros podemos básicamente, desde una manera legal y de unas formas de respeto, realmente crear políticas bastante libremente. Lo importante es que se apliquen uniformemente. Yo no puedo tener un front desk que quiero mucho y que le doy vacaciones y esto, y a la secretaria que me cae muy mal, entonces no. Yo tengo que poder tener políticas que a todo el mundo, cáigame bien o no cáigame bien, se le aplican de la misma manera. Yo no sé ustedes si ustedes se levantan y tienen mucho tiempo para pensar y planear absolutamente todo lo que van a hacer. Yo me levanto y la manera en la cual uno puede realmente garantizar que uno va a actuar de manera uniforme y con consistencia es sabiendo que uno se levanta y uno ya tiene una lista de lo que se sabe, de lo que va a hacer. Con respecto a los empleados, yo lo que sugiero es tener también un checklist. A mí me gustan mucho los checklists, ¿cierto? Entonces un checklist y un manual de operaciones es simple y llanamente una receta. Entonces yo necesito una persona, yo tengo una aplicación. Todo el mundo aplica. Después de ahí, esa misma aplicación me permite a mí tener como un patrón de cómo va a ser la entrevista. Después de ahí, si yo le voy a decir a las personas, no, entrevisté 10 personas, se seleccioné uno, hay 9 que van a recibir un correíto electrónico, muchísimas gracias, no sé qué, eso lo guardo. Si nosotros guardamos todo eso, se nos va a volver un manual. Después, si yo voy a contratar a una persona que sea un empleado, puedo hacerle una oferta de trabajo, guardo eso y se me vuelve parte de mi manual. Si yo voy a tener un contratista independiente, y eso es una cosa que yo quería ahí hacer mucha salvedad. Si ustedes creen que tienen un contratista independiente, deben tener un contrato. Si no, los felicito, tienen empleados. Muy bien. ¡Qué maravilla! Y vayan y chequen si están pagando lo que se requiere pagar por tener un empleado. Porque by default, cuando una persona empieza a trabajar con nosotros recurrentemente y toda la cuestión, y yo estoy diciendo no, un 1099, si usted no tiene un contrato, usted creó una situación de empleo, con todo lo que eso significa. Entonces, por favor, otra tarea, va a ir, mira si tienen el acuerdo operativo, si lo tienen firmado, si tienen unas personas que sean contratistas independientes, que es la otra cosa. Cosas como la vida que pasan, ¿no es cierto? Una persona tiene un familiar enfermo, entonces yo le di permiso, otra persona quedó embarazada, entonces yo le di permiso, no sé qué. Yo lo que hago con esta persona lo tengo que después aplicar con otra persona. Entonces, ¿por qué no más bien? Yo gasto un tiempito, creo unos manuales y unos protocolos para que estén escritos y no sea una cuestión
tan terrible, ¿no es cierto? Tan exótica. Entonces, ¿qué otra cosa yo tengo que tener escrito? O sea, yo tengo que tener, vamos a hacer la tarea. La empresa es una idea, se encarna, recibo mis artículos de organización o mis artículos de incorporación, me reúno, hago mi acuerdo operativo o mi shareholders agreement. Después, ustedes van a tener todo ese checklist. Después de ahí, yo empiezo a pensar, voy a tener relaciones internas, ¿no es cierto? Mis empleados. Y lo siguiente es, aquí todavía no hemos hecho un centavo, ¿ok? ¿Cómo yo voy a vender mis productos y servicios? Sobre todo para la gente que vende servicios, yo les digo, ustedes tienen un contrato de prestación de servicios. Yo voy como un vendedor y yo puedo ser el vendedor más tremendo, ¿no es cierto? Y le digo a la persona, mira, yo soy un consultor buenísimo, voy a hacerte bajar de peso. Acá, tú conmigo, 2 semanas, 90, 60, 90. Ok, perfecto. Cuando uno está haciendo la venta, uno le pone emoción y pasión y toda la cuestión, ¿no es cierto? Pero es importante generar unas expectativas claras y es importante también saber qué tiene que aportar la otra persona aparte de su pago. Porque yo, por ejemplo, le puedo dar tremenda dieta a la persona y decirle cómo haga los ejercicios, pero si la persona no le mete el trabajo y no hace lo que yo diga, pues entonces, ¿qué pasa? Y esto suena chistoso, pero en la vida real lo que sucede es que esto abre la puerta para disputas en donde la gente viene y me pide la plata de vuelta. Pasa con servicios y pasa con productos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo te vendo ese producto y tú lo usas mal? Eso, si no está por escrito, no está. Simple y sencillamente. Y yo de verdad los insto a todos los que vendan servicios de que ustedes pongan en una tabla, a mí me encantan las tablas. Ustedes aquí dicen, yo le voy a dar esto y usted pone esto y el resultado va a ser esto. Yo le voy a dar 5 horas de asesoría, usted va a seguir la dieta, va a ejercitarse 30 minutos al día y nos vamos a pesar y yo le voy a garantizar que hay un cambio. ¿Cuál es el cambio? ¿Ok? Muy diferente a decir, tú vas a estar mamacita en 2 semanas. O sea, ¿cómo es estar mamacita? ¿Quién pone que definiciones? Pero si yo tengo 3 columnas, yo voy a poder decirle a la persona, mira, tú me pagaste mi compensación, yo te di lo que yo tenía que hacer, tú diste lo que tenías que hacer, y si no, no funciona. Tiene que crearse una situación coequipera. Aquí quiero hablarles de una cuestioncita. La gente tiene, ya estamos hablando de los miedos, ¿no es cierto? Hay un miedo que es tremendo y Alejandro lo comentó, que es el miedo a decepcionar. Y hay otro miedo que es entrar en discordia, ¿no es cierto? El miedo a la confrontación. Es súper doloroso cuando la gente fracasa con ideas muy buenas, con inversiones buenas y toda la cuestión, porque de pronto no son capaces de tener una conversación desagradable o, por ejemplo, no son capaces de despedir a un empleado en el momento en el que es la situación. Yo les voy a decir, o sea, confrontarse, la claridad no es confrontación. Realmente un líder se distingue por la capacidad de tener esas conversaciones incómodas de una manera adecuada en el momento preciso. Pero hay una cuestioncita que puede ayudarnos y es el tener evaluaciones recurrentes. Las evaluaciones recurrentes tienen que ser parte de estos manuales que yo les estoy hablando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo no puedo esperar hasta que a mí me saque la piedra el front desk para yo decirle a la persona qué es lo que tiene que mejorar. Y esta es una de las cositas que también los emprendedores se encuentran mucho. Yo despido a fulanita, ¿qué tal? Por causa, y después lo siguiente que a mí me llega es una cartica de que usted tiene que pagar el unemployment. Y entonces, como es platica, nos duele y yo llamo al unemployment y digo, no,
pero si esta persona era. Y además, muchas veces es como llegan las cosas hasta límites. Es que se desapareció. Ah, bueno, pero señora, usted, la oficina de Unemployment les dice, por favor, mándenos las pruebas en donde usted le hizo el feedback a la persona para que la persona pudiera corregir esta situación. No, yo nunca le dije nada. Bueno, entonces pague el Unemployment. Felicitaciones, así de simple. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo esperar hasta que la bomba explote. Yo lo que debo hacer es poner un momento del año, yo considero que es mínimo 2 veces al año, en donde se tiene que hacer un one-to-one con mis empleados para que nosotros hablemos y documentemos y firmemos y yo le ponga el feedback. Margarita, usted está llegando tarde. Y Margarita firma. ¿Cuál es su compromiso? De que usted va a llegar. Margarita, ¿hay alguna razón por la cual usted no pueda presentarse aquí a las 7:30? Y mirar a ver si yo le puedo hacer una acomodación. De pronto Margarita está dejando el niño. Entonces de pronto ya no ponemos la entrada a las 7:30, sino a las 8, pero también sale tarde. Entonces está bien. Pero nosotros nos podemos enterar. Porque si yo voto a Margarita porque estaba llegando tarde, pero yo en ningún momento ni le llamé la atención, ni llamar la atención no es decirle, oiga Margarita, usted cómo es de floja, eso no llama la atención, eso no vale. Lo que vale es lo que Margarita firmó y específicamente haberle dado un feedback de cómo puede corregir la situación, ¿ok? Entonces, esos son los tipos de cosas. Entonces, nosotros acá, para resumir y después ir al siguiente paso. Nosotros tenemos una idea, las empresas nacen en una idea, se encarnan, se organizan en los recursos que no son los ingresos futuros, sino el capital con el que se constituye y después se socializan. Solamente en esta parte nosotros tenemos que tener artículos de incorporación a organización, acuerdos operativos o shareholders agreement, mínimamente un contrato de prestación de servicios o un contrato de contratista independiente, una aplicación, una oferta de trabajo y todo eso yo lo voy haciendo en un compendio. La empresa más sencilla tiene que tener un manualcito. Así mi manual sea una hoja, así mi manual sea para mí. Yo llego, prendo mi computador, hago las llamadas, no sé qué, eso es un manual. Y hablando de miedos, ya ahí sí, vamos a hablar de un miedo que es casi pornográfico. Y les voy a decir por qué. La gente tiene miedo a hablar en público y la gente le da miedo verse desnudo. Pero hay una desnudez que es tremenda. Es la desnudez de ver los números. Yo conozco muchísima gente que yo le digo, bueno, ¿usted vio su banco? ¡Uy, no, ¿para qué? ¿Usted vio la tarjeta de crédito? Hay una razón por la cual nosotros no le mostramos a todo el mundo el balance del banco. Es porque eso hace parte de una desnudez. Y resulta que nos guste o no, hay que ver y enfrentar los negocios, ¿ok? Los negocios con dólares y centavos. Conocer las reglas nos da seguridad, ¿ok? Solamente combinando la parte legal y la parte contable es que podemos liderar nuestro negocio con claridad.